He hecho un par de anotaciones para no perderme de nada porque hay muchas cuestiones para analizar en este momento. Es una cuestión muy preocupante, es algo que, bueno, le ha llamado la atención a muchos, con justa, muy justa razón, y esperamos de que esto sirva para algo, realmente. Esperamos que sea algo útil. Sí, el machete están poniendo ahí. Sí, sí, sí. Hice varias anotaciones por el hecho simplemente de no olvidarnos de nada. Así que bueno, bienvenidos los que se están sumando ahora. Y ya vamos a comenzar. Aquellos que se hayan sumado y que tengan alguna fe en particular, no vamos a hacer una oración acá, pero sí les pido a ustedes de que estén orando. Les pido por favor de que estén orando porque es algo muy preocupante, es algo que realmente nos está afectando a todos. Y espero realmente de que lo que podamos transmitir en el día de hoy, perdón el ruido, pueda llegar a ser de utilidad, pero que no seamos nosotros los que estemos hablando, que no sea yo el que esté transmitiendo un mensaje, sino de que sea, bueno, realmente Dios por medio de nosotros, que sea el Espíritu Santo, que nos dé la palabra justa. Así que, bueno, aquellos que tengan una fe firme en esto, les pido de que consideren de que todo esto lo estamos tomando con la seriedad que así lo conlleva. No es algo que simplemente queremos comunicar cómo se hacen las cosas, ni mucho menos, o qué es lo que está pasando, sino que realmente es un mensaje importante de trascendencia. Sabemos que hay líderes, sabemos que hay pastores que están mirando, así que, bueno, queremos dar un mensaje útil realmente. Tenemos una hora para hacerlo, tampoco quiero hacerlos perder mucho más tiempo. Instagram nos permite hacer una hora, después habría que volver a conectar, pero no es la idea, tampoco nos queremos quedar hasta tarde. La idea es que termine este día con ustedes pudiendo tener un buen mensaje al respecto. A ver, tengo un par de mensajes más que estoy leyendo. Necesito que hable de las vacunas, no las del virus, sino las de la gripe en niños. Bueno, eso en su momento, en su oportunidad, podemos preparar una charla sobre eso. Esta en particular, por si ustedes no estaban al tanto y se están sumando recién, o vieron el Instagram Live y entraron, esta en particular está relacionada con varias resoluciones que fueron saliendo en estos días, relacionadas con cupo trans y relacionadas con un feminismo impuesto en diferentes lugares, llegando a órdenes eclesiásticos, llegando a iglesias. Y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy en día, el tema de debate del día de hoy, lo que está preparado para hablar en esta charla, es eso. Yo a la gran mayoría le he mandado, eh, ya sea por mensaje privado, ya sea por WhatsApp, si es que tengo sus números, o por mail, les he mandado la invitación. Y este es el segundo encuentro de un ciclo de charlas distendidas que yo he decidido realizar por Instagram, debido a que me han censurado la cuenta de YouTube. Para aquellos que no lo saben, bueno, he tenido un par de censuras relacionadas con la causa Provida, y eso ha llevado a que yo ya no pueda transmitir en YouTube, en vivo. Creo que otra de las preguntas estaba relacionada con eso. Habían puesto de la Elías, estaría bueno si después baja la grabación a YouTube, así se comparte con los que están enterados. Con los que no están enterados, sí, 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 sí. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de luego guardar esta grabación y subirla en su momento a YouTube, que eso sí, hasta ahora puedo hacerlo, pero, pero no puedo más transmitir. Así que por eso estamos usando Instagram. De paso le estamos dando lugar a las nuevas generaciones, que realmente son las que más usan esta red social, y tenemos que acomodarnos, tenemos que ponernos al día. Algunos me habían pedido que lo haga también por Facebook, que tengo alrededor de cerca de 14.000 seguidores. Sí, se podría hacer, pero prefiero que le demos mayor entidad a esta red social, se los aseguro, es más importante para cuidar a los jóvenes y a las generaciones venideras. Eh, Así que bueno, y además, bueno, me gustaba más la idea de poder centralizar, que estén conectados los que realmente quieran escuchar sobre esta cuestión. Bueno, veo que hay mucha gente alrededor
de todo el país que lo está viendo, así que buenísimo, saludos a todos, muchos conocidos, qué bueno. Y lo están retransmitiendo por una radio, me alegro muchísimo, la verdad. Bienvenidos todos, ahora sí, vamos a comenzar. Les agradezco a todos por estar acá y por si recién se conectan o no saben por qué se conectaron. Esta es una charla que vamos a estar haciendo relacionada con una persecución que se está haciendo a diferentes sectores. Hoy en día hay una persecución religiosa muy clara, muy notoria y se ha visto desarrollada en muchas situaciones. Entre ellas vamos a ir hablando de un par. Hay una particularmente preocupante que es una resolución de la IGJ, es una resolución que ha hecho la Inspección General de Justicia relacionada con diferentes requisitos para asociaciones civiles. Bueno, muchas gracias a los que se están sumando, bienvenidos, muchas gracias por las bendiciones también. Les pido a los que se están sumando que estén orando para que esto pueda llegar a ser de provecho y bendición para todos, que no sea una conexión más y que se haga con el debido respeto y con el temor de Dios necesario para que esto sirva. Vamos a comenzar. Perdón, pero vuelvo a comenzar porque veo que se están sumando varios, así que bienvenidos. Todo esto tiene que ver con una persecución religiosa que está ocurriendo en Argentina. La IGJ, la Inspección General de Justicia, ha sacado una resolución hace 5 días, es muy reciente, donde dice que hay nuevos requisitos para constituir asociaciones civiles, sociedades, fundaciones y demás cuestiones. Acá claramente hay una cuestión que es: la IGJ se extralimitó en sus competencias de una manera terrible. Ya vamos a explicar muy bien qué quiere decir esto, pero dentro de las propias normativas o funciones que tiene la IGJ no puede hacer lo que está haciendo ahora. Directamente no puede hacerlo. Así que es algo preocupante. ¿En qué puede llegar a afectar a las iglesias? Bueno, esto es un punto, sí, ya comenzamos, ya les digo lo que están acá, ahora sí, prestemos atención, ya no es una introducción, sino vamos en concreto al punto. Las iglesias en Argentina se distribuyen alrededor de 3 o 4 formas de realizarse. Iglesias que simplemente abren un local, es un templo, que no tiene ningún tipo de registración, no tienen fichero de culto, no tienen absolutamente nada, pero abren y son una iglesia. Nosotros tenemos un concepto muy amplio de lo que es iglesia, así que es válido. Después tenemos aquellas que han hecho trámites ante la Secretaría de Culto y la Secretaría de Culto les ha otorgado un fichero de culto, lo cual en cierta forma están en regla, están con los papeles al día y son iglesias reconocidas por el orden nacional y el orden local. Son reconocidas legalmente como iglesias en sí. Ese sería el segundo orden. Después nos encontramos con que hay iglesias que además de eso son asociaciones, porque se han convertido en instituciones, algo mucho más grande que una iglesia común, que una iglesia mayormente que simplemente tiene el fichero de culto. Y después tenemos también asociaciones relacionadas con iglesias que tienen sus propias fundaciones, y esto también puede llegar a estar relacionado con lo que estamos hablando. Entonces, ¿en qué puede afectar la resolución de la Inspección General de Justicia en estas últimas dos? No bien en aquellas iglesias que sean iglesias de palabra y no tengan ningún tipo de inscripción ni tengan fichero de culto, y tampoco en principio debiera afectar a una iglesia de barrio que tiene fichero de culto y sus relaciones simplemente con la Secretaría de Culto y nada más. Pero ojo, esto puede llegar a complicarse. Ahora, las que sí realmente se sienten afectadas son aquellas iglesias que son también instituciones, son aquellas iglesias. Me dicen que se ve pausado, no sé si soy yo o es Instagram. Están poniendo, bueno, ustedes avisen, si se escucha mal, avisen por favor y vamos tratando de corregir el tema de la señal. Pero bueno, trataba de hacer una introducción relacionada con las diferentes formas de hacer iglesia en cuanto a instituciones, en cuanto a templos, que se pueden hacer en Argentina. Estoy viendo, ponen sos vos. Bueno, avisen, si se escucha mal, buenísimo. Mejor dicho, si se escucha mal, malísimo, si se escucha bien, buenísimo. Vamos a continuar. Bien, muchas gracias a todos los que van contestando. Y bienvenidos a los que se suman recién. Entonces, estábamos hablando de esto. Hay 4 formas de hacer iglesia en nuestro país. Pueden haber más, pero las básicas serían la que no tiene papeles, que está bien, está perfecto. La que sí tiene papeles y tiene relación directa con la Secretaría de Culto.
y tienen un fichero de culto, y después hay otras que además de ser iglesias son asociaciones civiles, y otras más que además de eso tienen una fundación y trabajan en relación a eso. Entonces, estas últimas dos son afectadas por lo que resuelva la Inspección General de Justicia, la IGJ. Lo que dice la IGJ le recae sobre estas últimas dos. Entonces, acá tenemos que marcar una amplia diferencia porque hoy estuvo circulando un audio supuestamente de un pastor o de un abogado, no sé muy bien de quién, pero no fui yo, lo aclaro por las dudas, pero alguien que dijo que había hecho el reclamo y que ya lo habían llamado de la Secretaría de Culto y le habían dicho que ya se había resuelto todo y que no iban a hacer efectiva esta resolución. Quiero aclarar una cosa, yo no sé si hubo mala fe en eso o hubo un malentendido o hubo algunas cuestiones que se explicaron mal cuando se transmitió ese mensaje, pero mucho cuidado con esto. Yo intenté tratar de averiguar quién había sido, no llegué a estar seguro de quién mandó ese mensaje, pero quiero hacer una pequeña diferencia. La pequeña diferencia que quiero hacer es que la Secretaría de Culto está relacionada íntimamente, podríamos decir de que trabaja para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Vamos a hacer esto. Tenemos el presidente, tenemos el jefe de gabinete, tenemos un gabinete de ministros y dentro de los gabinetes de ministros tenemos diferentes ministros, ministro de Educación, ministro de Salud y demás. Dentro de ellos hay uno que se llama Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Entonces, ahí estoy viendo de que hay una persona que no lo escucha muy bien. Bueno, traten de buscar mejor señal en lo posible, pero por lo que veo los demás escuchan bien. Así que vamos a continuar. Ahora, ¿qué quiero aclarar con esto? Aquella persona que mandó ese audio, no sé quién habrá sido, y cuidado con los que lo circularon, no notó el detalle de que supuestamente le estaba contestando la Secretaría de Culto, y la Secretaría de Culto depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Así se llama. Ahora, la IGJ depende directamente de otro ministerio, uno totalmente distinto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, vamos a ir aclarando esta cuestión. No puede pasar, políticamente no ocurre, esto es algo que no pasa, no puede pasar que un ministerio se haga cargo de lo que hizo otro ministerio. No podría venir el Ministerio de Salud a modificar algo, una resolución hecha por el Ministerio de Educación. No, son ministerios distintos. A lo sumo lo deben resolver en el gabinete, en la reunión en la junta de ministros, y ahí el jefe de gabinete decidir. Pero para abajo ninguno se puede meter en el trabajo del otro. Es más, lo que mayormente ocurre es que se tiren la pelota, que el Ministerio de Desarrollo Humano, como se llame, diga no, esto a mí no me corresponde, le corresponde a Educación, que Educación diga no, yo no tengo nada que ver con esto, le corresponde a Salud, y se vayan pateando la pelota. Mayormente pasa eso. No ocurre lo que aparentemente ocurrió hoy con el audio que comenzó a circular, donde dijeron que aparentemente la Secretaría de Culto llamó a alguien, que no dijo quién era en el audio, y dijo, quédate tranquilo de que esto a las iglesias no las va a afectar, te lo aseguro, se cayó esta resolución, ya no tiene efecto. Si la resolución la dictó la IGJ, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Culto acá? Entonces, eso es lo que queremos dejar claro. La IGJ responde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Culto responde a el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Así se llama. Mayormente se le llama el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entonces, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto son dos ministerios distintos. En uno está la IGJ, en el otro está la Secretaría de Culto. La resolución es de la IGJ. Entonces, si la Secretaría de Culto llega a decir, no se hagan problema porque yo ya lo resolví, no le crean. No le crean porque son dos ministerios distintos, son instituciones distintas, etc. Entonces, entendido eso, realmente lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a tratar de analizar, si llega a dar el tiempo, yo voy a tratar de leer lo que dice esta resolución, es bastante preocupante. La resolución, por si la quieren buscar por su cuenta después, anótenla, es la resolución 34 del año 2020, salió hace 5 días como mucho, salió, si no me equivoco era el 5, hoy estamos a 12, salió hace poco, una semana como mucho. Ahora,
quiero hablar de ciertos paréntesis relacionados con esta resolución. Y lo que dice es muy confuso. Yo traté de hablar con un colega y pastor hoy en día, estuvimos analizando esta resolución y no es claro. Uno hace un análisis semántico y se confunde totalmente. Yo intenté hacer un análisis sintáctico y la verdad que muchas cosas no pude resolver. Vamos a ver si la llego a tener acá a mano y se las muestro. No vamos a leer todo porque es muy extensa y aprovecho para decirles, si alguna vez leyeron estos tipos de resoluciones, se nota de que la IGJ no la escribió. Se nota que acá lo escribió alguien relacionado con el feminismo. En el final le dan un guiño al INADI, le dan un guiño al Ministerio de Mujeres. Hoy en día existe un Ministerio de Mujeres, así que es muy probable que alguno de esos dos sectores lo hayan escrito. Se nota que esto no lo escribió la IGJ, y además las referencias y citas que hace, si hay algún abogado mirando, realmente son graciosas y llamativas. Se pueden a citar el fallo Siri, es un fallo que los abogados lo conocemos de taquito, pero eso se aprende en Constitucional 1. O sea, es un fallo que mayormente es de estudio, no es de cita práctica. Y demás, muchas cuestiones más. Ahora, llamativo lo que estábamos hablando, les voy a leer, lo tengo acá al costado, perdón si miro de costado, lo que dice el artículo 1, y después vamos a ver que el artículo 2 en cierta forma no es claro si continúa la línea o no, y el 3 se vuelve a ir en contra. Vamos a ir viéndolo de a poquito. Arranco a leer. Dice, artículo 1. A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, las asociaciones civiles en proceso de constitución, las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario, las sociedades anónimas que se constituyan en cuanto estuvieren o quedaren comprendidas en el artículo 299 de la ley 19.550, excepto las abarcadas por los incisos 1, 2 y 7, las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las sociedades del Estado, ley número tal, deberán incluir en su órgano de administración y en su caso en el órgano de fiscalización una composición, y escuchen esto, una composición que respete la diversidad de género, estableciendo una composición, vuelvo a repetirlo, no estoy siendo redundante, es lo que dice ahí, de los órganos referidos que esté integrado por la misma cantidad de miembros femeninos, dice por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos. Cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta con un mínimo de 1/3 de miembros femeninos. A ver, ¿alguien escribió algo? Acá Maxi está poniendo, la IGJ no tiene injerencia en las entidades religiosas, sí lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, estás haciendo mal el análisis. Bueno, Maxi, no sé cuánta información tengas vos al respecto y tampoco sé si estuviste desde el principio. Pero si no, te invito a cuando termine este vivo, volver a verlo muy rápidamente, porque si no vamos a agobiar a la gente que ya lo vio. Hay por lo menos 4 formas de hacer iglesia en Argentina: las que no tienen papeles, las que tienen fichero de culto, las que además son asociaciones y las que además tienen fundaciones. Estas últimas 2 quedan abarcadas por lo que diga la IGJ. Seguimos. Si ustedes se ponen a pensar en lo que acabamos de ver, nos encontramos con que dice a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. Entonces, lo que está abarcando acá es, en principio, a partir de la entrada en vigencia. Pareciera de que no afecta a las anteriores, no afecta a aquellas asociaciones o sociedades o fundaciones que estén previamente constituidas. Ahora, una cuestión a tener en cuenta es que, si bien dice eso y empieza a mencionar, habla por ejemplo de las asociaciones civiles en proceso de constitución, las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario y demás, acá nos vamos a encontrar con la realidad de que en principio, y lo vuelvo a decir, todavía no leímos el artículo 2, en principio no afectaría a aquellas iglesias que también sean asociaciones o que también tengan fundaciones que ya estén constituidas. En principio no afectaría, pero lamentablemente sí va a afectar a aquellas iglesias que hoy, de hoy en adelante, quieran crear una asociación relacionada con la iglesia o que quieran crear una fundación. Entonces, puede afectar a futuro,
y cada vez de que ellos quieran relacionarse van a tener que buscar la paridad de género, mitad hombres, mitad mujeres por lo menos. Y una cosa que quiero aclarar, no dice muy detalladamente si cuando habla de diversidad de género, paridad de género, está hablando en específico de hombres y de mujeres. Algunas partes dan a entender que sí, sobre todo en los fundamentos, que yo les decía, para mí estos fundamentos no los escribió, o sea, previo a la parte resolutoria, estos fundamentos para mí no los escribió alguien de la IGJ, para mí los escribió alguien del Ministerio de Mujeres o el INADI. Pero todo lo que habla es en defensa de la mujer, en defensa de las mujeres, cita la CEDAW, cita un montón de convenciones o de leyes de Argentina relacionadas con los derechos de las mujeres, así que para mí el enfoque es paridad de género en el sentido como nosotros entendemos el sexo, masculinidad y feminidad, nada más. Pero sabemos de que más o menos desde el año 2012, si no me equivoco, se entró en vigencia la ley de diversidad de género, la ley de identidad de género en realidad, y ahí podríamos llegar a tener problemas. Que diga o no diga la IGJ podrían llevar a una discriminación encubierta, como nos podrían llegar a decir. Ahora, no me quiero detener tanto en eso. Entonces, en principio, el artículo 1 no afectaría a las que ya existen, sí va a afectar a las que quieran constituir. Si hoy en día una iglesia tiene fichero de culto, sigue con su relación con la Secretaría de Culto, pero si quiere conformarse como una asociación, ahí gracias están poniendo 2012, era lo que estábamos hablando de la Ley de Identidad de Género, si quiere conformarse como una asociación, tendría que empezar a respetar esta resolución de la IGJ. Ahí tenemos un problema. No vamos a entrar en detalle también de por qué algunas iglesias son asociaciones y otras no. Esto también tiene que ver con el tipo de entidad, el tipo de institución, el estatuto que quieran crear, si están relacionadas con otras iglesias o no. No nos vamos a meter en ese detalle. Lo que sí les aclaro, y la mayoría de los de acá lo deben saber, hay iglesias que además son asociaciones civiles y son instituciones en términos amplios y generales, y que quedan comprendidos por estas resoluciones. Ahora, esto el artículo 1. Vamos a leer el artículo 2. El artículo 2 dice, lo previsto en el artículo precedente, o sea, lo que acabamos de leer, y este sí lo voy a hacer un análisis parte por parte. Lo previsto en el artículo precedente para todas las personas jurídicas allí referidas, cuando uno va leyendo, yo me freno ahí, dice para todas las personas jurídicas allí referidas, a mí me da a entender de que está hablando de las asociaciones civiles en proceso de constitución. En proceso de constitución, en principio. Después dice las simples asociaciones que soliciten su inscripción. Las asociaciones, las sociedades anónimas que constituyan en cuanto estuvieran o quedan comprendidas y demás. Pareciera de que da a entender, luego no hay una coma y por eso quiero focalizar en eso, pareciera que al principio cuando uno va a leer, da a entender que está hablando de las personas jurídicas referidas en el artículo anterior y estas son las asociaciones civiles en proceso de constitución y demás. Pero lo que dice después de lo que acabo de leer es la palabra inscriptas. Entonces, lo leemos de nuevo, artículo 2. Artículo 2. Lo previsto en el artículo precedente para todas las personas jurídicas allí referidas inscriptas ante esta Inspección General de Justicia deberá aplicarse para las designaciones de los miembros de los órganos de administración, y después seguimos leyendo. Entonces, acá lo que da a entender es que se remite de una manera extraña, pero se remite al artículo anterior solo para hacer mención de asociaciones civiles, de simples asociaciones, de sociedades anónimas, y hay algunas exceptuadas y demás, pero lo que aclara después es las personas jurídicas referidas, que son estas que mencioné, pero inscriptas. Ya no asociaciones civiles en proceso de constitución. No, es el artículo 1. El artículo 2 lo que da a entender es lo previsto en el artículo precedente para todas las personas allí jurídicas referidas inscriptas ante esta Inspección General de Justicia deberá aplicarse para las designaciones de los miembros de los órganos de administración y en caso de corresponder, sigo leyendo, de fiscalización, electos en cada oportunidad de su designación con posterioridad a la entrada en vigor de esta resolución. Entonces, el análisis que podemos dar, primero semánticamente está muy mal escrito, sintácticamente podemos llegar a entender algunas cuestiones, pero el análisis que nos da a entender
es que no está hablando sobre lo mismo. Es que simplemente, para no mencionar, se refiere a las anteriores asociaciones mencionadas, las anteriores personas jurídicas, pero en el artículo 12 está hablando de las ya inscriptas, no de las que se van a inscribir desde que salga esta resolución, sino las ya inscriptas. Y las ya inscriptas son todas las que hoy en día ya son asociaciones civiles en su realidad. Y si lo entendemos de esa forma, cuando dice las personas jurídicas referidas inscriptas ante esta Inspección General de Justicia, deberá aplicarse para la designación, para las designaciones de los miembros de los órganos de administración. Esto daría a entender de que va a aplicarse en cada momento de que tengan que ir a votación las instituciones. Si es una institución religiosa, mayormente cada 2 años se eligen el nuevo equipo, o pueden tener varios nombres, el nuevo directorio, la nueva dirección, el mismo cuerpo directivo y demás. La misma comisión directiva, la mayoría la llaman de esa forma, se elige nuevamente. Entonces para esa nueva elección va a tener que respetar esa resolución. Eso es lo que están dando a entender. A ver, estoy viendo que están escribiendo. Dicen: las personas que quieran participar en la comisión de alguna asociación, en el caso de algún miembro del grupo LGBT, deben pertenecer anteriormente a la organización o ser miembro de ello antes. No lo dice claramente. No lo dice, y vuelvo a decir, si bien tenemos la preocupación de que los grupos LGBT se quieran meter en esta cuestión y en este debate, no es claro cuando habla de diversidad de género o paridad de género en esta resolución si está hablando específicamente de ellos. No es claro. Lo que sí sabemos es que en Argentina, desde el año 2012, existe una ley que es la Ley de Identidad de Género, y cada uno se puede sentir lo que quiere como quiere. Entonces ya no hay una división en principio de hombres y mujeres según la ley. Y entonces cuando esto habla de paridad de género puede llegar a ser tomado como cualquier cosa. A eso es a lo que queremos prevenir, digamos. Y cuento un par de detalles más. Hoy estuve hablando con Nadia Márquez de Neuquén, y ella me contó, para aquellos que no conocen, hija del pastor Márquez, muy conocido de Neuquén. Ella me contó que en el Consejo de Neuquén hoy se iba a debatir, y mañana también, la incorporación de trabajadores transexuales como cupo. Entonces, ahí nos encontramos con que ya se está hablando alrededor de todo el país, en el ámbito nacional y en los ámbitos locales, de la incorporación a transexuales, transgénero, travestis y demás, a estas formas de meter por la fuerza a aquellas personas que así se sientan. Yo estoy totalmente en contra de los cupos. Hace poquito salió una noticia que la colgó al vivo Feynman, y él estaba hablando junto con Mariano Barrio de que todas las reuniones que tengan el Estado junto con el presidente van a tener que tener un 33% de participación o femenina o de grupos LGBT. Eso sí es clarísimo, eso lo decían. Todas las reuniones que se hagan con el presidente van a tener que cumplir con eso. Entonces yo me pregunto qué va a pasar con Asiera, con Faciera, con FAIE, con Mira, con Confeba. Son diferentes asociaciones, y estas sí son asociaciones civiles, no son de hecho, no son de palabras, son asociaciones civiles, son alianzas, son federaciones. ¿Qué va a pasar con ellas? Que van a tener que respetar esta reglamentación cuando se presenten con el presidente. Entonces, poquito a poquito la paridad de género de un lado u otro se va metiendo, y puede llegar a afectar a las iglesias indudablemente de una forma, desde adentro, o desde otra, desde la representatividad afuera. Es a eso a lo que queremos alertarlos, es a eso a lo que queremos tratar de llevar este llamado de cuidado. Otra de las cosas, el Banco Nación hace poquito firmó un acuerdo para incorporar trabajadores transexuales, transgéneros y travestis en todas sus instituciones. Banco Nación. Banco Nación tiene íntima relación con todo lo que está relacionado con el gobierno nacional. Entonces, puede ser que después el Banco Ciudad, con su relación con el gobierno de la ciudad, el Banco Provincia, de cada provincia, y los bancos independientes, los bancos privados puedan hacer lo mismo. Entonces, poquito a poquito van metiendo esta paridad por la fuerza. Y yo digo, no sería mejor de que pongan, no sería mejor de que pongan a una persona por sus capacidades, por sus conocimientos, por su experiencia, por su currículum, por su carrera, por su competencia. ¿No sería mejor que le den el trabajo a una persona apta,
una persona idónea para el cargo antes de que se lo den a alguien por el cupo, porque cumple con el requisito que no es un requisito formal laboral, sino que es un requisito establecido por una sociedad arbitraria. Bueno, sobre eso hay mucho por hablar. No me quiero extender mucho porque tenemos una hora en principio, ya hemos avanzado poco. Dentro de todo lo que tenemos anotado para hablar, veo que alguien también ha puesto si van por todo en querer ocupar espacios para tener cupos participativos, la ley debe ser lo más clara posible, respetando la naturaleza de libertad de culto por la libre de liturgia. Sí, es verdad, es verdad. Ahí, bueno, algún otro pone, se refiere cuando se renueva autoridades. Bueno, ahí tenemos otra de las cuestiones. Después, bueno, siguen escribiendo, pero fueron escribiendo mucho, así que después lo vemos más en detalle. Hay algunos que preguntaban en relación a quiénes afecta esto. Bueno, en principio a las asociaciones de que si hayan constituido su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. La IGJ, la Inspección General de Justicia, como la que nosotros conocemos, después cada provincia puede tener la suya, pero esta, la que estamos leyendo, está enteramente vinculada con asociaciones que quieran tener su estatuto y su domicilio legal en la capital federal. Hoy en día se da de que la capital federal y la ciudad de Buenos Aires están en el mismo lugar, pero si la capital federal se va a Córdoba, ese va a ser el lugar específico en donde tienen que tener su domicilio constituido. Hoy lo tienen en la ciudad de Buenos Aires, pero cualquier asociación de cualquier parte del país tiene que venir acá a constituir su domicilio. Eso es una aclaración porque vi que alguien lo escribió. Sí, compete a los que tengan domicilio en Cava, pero lo tienen porque acá está la capital. Entonces, todas las asociaciones vienen a constituir a Cava, pero es simplemente por eso. Vamos a continuar porque no hay mucho tiempo y no quiero que se corte. Eh, Artículo 2 ya lo hemos leído. Decía, personas jurídicas allí referidas pero inscriptas. Dice, ante esta inspección de justicia deberá aplicarse para las designaciones de los miembros de los órganos de administración y en caso de corresponder de fiscalización. Bien, ya lo leímos. Vamos a continuar. Artículo 3. Parece que vuelve a remitirse al artículo 1. Dice, los dictámenes de precalificación para la inscripción en el registro público de autoridades de las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones comprendidas en el artículo 1 de la presente resolución deberán incluir como un punto especial la composición por género de los órganos e indicar los porcentajes de la misma. Entonces, de nuevo, aquellos que quieran de ahora en más crear una asociación civil religiosa van a tener que cumplir con esto. Y después del artículo 4 es bastante llamativo porque dice, la Inspección General de Justicia podrá, a través del dictado de resoluciones fundadas y ante un pedido expreso al respecto, exceptuar de lo previsto en la presente, de forma total, parcial, transitoria o definitiva, a la persona jurídica que así lo requiere, que se le requiera, fundado ello solo en virtud de circunstancias singulares, o sea, está diciendo la resolución, esta le permite a la Inspección General de Justicia exceptuar a aquellas asociaciones que digan, no, che, pero yo no puedo hacer esto de la paridad de género, pero primero tiene la autoridad para rechazar o conceder. O sea, podría llegar a rechazar el pedido. Pareciera que da un pie a que uno pueda hacer reclamo y diga, no, che, yo no, esto no puedo, pero fíjense de que dice, fundado ello solo en virtud de circunstancias singulares, extraordinarias, atendibles y objetivas. Cuando una circunstancia singular puede ser objetiva, cuando una circunstancia extraordinaria y atendible vaya a ser objetiva. En realidad todo el reclamo es subjetivo. Yo no lo puedo hacer porque la Biblia me lo prohíbe. Eso no sé realmente si se puede entender o si la IGJ lo va a entender como algo objetivo. Pero bueno, dice derivada de sus antecedentes constitutivos. Esto es otro guiño, pero en contra. Esto va más relacionado con el artículo 2. Fíjense que dice de sus antecedentes constitutivos. Dice, y o tipo de conformación y o de la actividad social tendente a la consecución de su objeto. Si está hablando de esto, entonces está dando a entender específicamente de que también esto va a afectar a las asociaciones ya constituidas. Está dando el guiño al artículo 2, que yo les decía, que ya decía inscriptas. Entonces no está hablando en proceso de constitución, ya está hablando de las ya inscriptas. Fíjense los errores semánticos que va desarrollando y sintácticos, que va del artículo 1 al artículo 3 y del artículo 2 al artículo 4.
llamativo y preocupante. Y el artículo 4 puede afectar tanto a unas como a otras, pero pareciera de que tienen mayor ventaja aquellas que ya hayan sido constituidas o tengan antecedentes constitutivos distintos. Acá me están preguntando cómo sería si o alguno quiera conformar una asociación de varones. Bueno, yo estoy en una asociación de hecho llamada AMAR. No voy a explicar muy bien el nombre específicamente, es una asociación que promueve el pastor Sabatini, pero es una asociación de hombres, una asociación de varones, una asociación masculina, eso es AMAR. Dije que no iba a profundizar en la explicación del nombre, pero ahí tendríamos un pequeño problema. Ahí lo que tendríamos que fundar es esto, es una circunstancia singular, extraordinaria, atendible y objetiva derivada de nuestros antecedentes constitutivos, de decir somos todos hombres, la asociación es para hombres, y no es que queramos discriminar, pero es una asociación que se llama asociación masculina, no podemos poner hombres. Bueno, ahí tenemos complicaciones, pero hay que ver si la IGJ nos atiende o no. Entonces antes de que esto se corte, les quiero dar también la herramienta de qué hacer realmente si te dice que no, por ejemplo, porque esto hay que apelarlo si te llega a decir que no. Entonces, vamos a continuar, déjenme ver qué hora es, son y 45, según lo tengo acá en mi reloj, tenemos aproximadamente 15 minutos más, quiero acelerar. El artículo 6 lo descarto, vamos a ir al 5. El 6 habla de sociedades. Sociedades mayormente no tienen que ver con iglesias. Sí, puede tener que ver con fundaciones, las iglesias o con asociaciones civiles, pero sociedades mayormente no. Eso es pura índole comercial, así que artículo 6 lo descarto. Artículo 5 dice, en cualquier instrumento público o privado registrable ante la Inspección General de Justicia que por su naturaleza requiere incorporar datos sobrantes en el documento nacional de identidad de las personas. Bueno, esto es reglamentario, pero finaliza, es muy largo, pero finaliza la última parte diciendo día, año de nacimiento, número de documento, estas son cosas que se tienen que poner, y el nombre de pila elegido por razones de identidad de género del interesado. Así que ojo ahí, porque no estamos hablando solo de varones y de mujeres. Identidad de género del interesado. Si tiene una identidad distinta, lo tiene que anotar ahí. Artículo 6 dijimos no lo vamos a mencionar, está relacionado con sociedades, a nosotros no nos interesa. Artículo 7, esto a mí me preocupa. Este sí me preocupa y ya vamos a leer otra de las cuestiones. Presten atención, dice el Departamento de Denuncias. El Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades Civiles examinará oportunamente los reglamentos internos de las asociaciones civiles relativos al uso de bienes sociales y acceso a servicios por parte de asociados y terceros vinculados a estos, a fin de evaluar su contenido en orden a la existencia o no en ellos de previsiones que admitan o posibiliten discriminaciones arbitrarias de cualquier índole y o limitaciones de los derechos a los beneficios contemplados en dichos reglamentos, por razones de sexo, nacionalidad, creencias religiosas y políticas, edad, raza, condición social y cualquier otra situación análoga. Eso es llamativo, eso es preocupante. Acá están diciendo que va a haber un departamento de denuncias y fiscalización de entidades civiles que va a estar chequeando de que se esté cumpliendo efectivamente, más allá de los papeles que siempre se presenten. A ver, artículo 8, este es el llamativo, perdón, el 7 también es llamativo, pero este es el peor de todos y ahora sí podemos terminar. La resolución es un poco más larga, pero podemos terminar ahí y vuelvo a los machetes que les contaba. Artículo 8 dice, la Inspección General de Justicia pondrá en conocimiento del INADI, ojo, pondrá en conocimiento del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, repito, la Inspección General de Justicia pondrá en conocimiento del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación los antecedentes que justifiquen su intervención en caso de incumplimiento o reticencia en la implementación de medidas tendientes a alcanzar, respetar y mantener la paridad de género. Entonces, lo que básicamente está diciendo es que la Inspección General de Justicia se va a convertir en un alcahuete que va a estar denunciando a las asociaciones civiles
vamos a hacer un parate. La Inspección General de Justicia tiene propios inspectores que deberían fiscalizar esto. No tiene por qué relacionar o vincular al INADI o al Ministerio de las Mujeres, que encima es otro ministerio distinto al ministerio que regula la Inspección General de Justicia. Entonces, no tendría por qué pasar esto. Lo que está básicamente diciendo es, no solo te voy a imponer multas, que la inspección podría llegar a hacerlo, sino que también te voy a denunciar ante otros órganos que también te van a poder empezar a perseguir. Sabemos que hoy en día en el INADI está, por ejemplo, Victoria Donda. Pero, a ver, es preocupante. Realmente esto es muy de alcahuete lo que dice este artículo y es realmente de una alteración muy brava, muy brava. Vamos a continuar, ya son y 50, no quiero que se extienda más. Seguramente vamos a volver a subir esto en YouTube y seguramente esté en Instagram TV, así que esperamos que después lo puedan volver a ver. Digo y 50 porque son las 23:50 del momento en el cual se grabó en vivo esto. Tomo agua una vez más y ahora sí vamos a tratar de ir acercándonos al cierre antes que se corte. Ahora, vuelvo al machete que les decía. Esta resolución es totalmente arbitraria por muchas cuestiones. Hay cosas que no hemos leído, o si las leímos muy por arriba. Hablaba de sociedades que yo al principio había dicho no vamos a tocar ese tema porque no nos interesa, pero efectivamente esta resolución de la IGJ afecta a asociaciones civiles, fundaciones y sociedades. Y dentro de las sociedades hay varias que las exceptúa. Y yo digo, bueno, pero a ver, si está afectando a asociaciones civiles y fundaciones que pueden llegar a tener relación con lo eclesiástico, ¿por qué está exceptuando a algunas de las sociedades en general? Y hace tres excepciones grandes. La primera es lógico, hace poquito se crearon las sociedades unipersonales, es lógico porque es de un solo miembro, no le pueden pedir paridad de género si va a haber un solo miembro. Pero después las otras dos son llamativas, dice sociedades anónimas que hagan oferta pública. Aquellas sociedades anónimas que hacen oferta pública, no vamos a meter en detalle de qué quiere decir eso, quedan exceptuadas, pueden discriminar o no discriminar entre la cantidad de varones y mujeres. Y aquellas que tengan un capital superior a 50 millones de pesos. O sea, si sos una sociedad muy grande, muy millonaria, muy poderosa, no importa, quedas exceptuada de esto. Ni nos vamos a meter a cuestionarte. Llamativo, totalmente arbitrario. Eso es lo que quiero dar a entender. Vamos a seguir. ¿Qué acciones se pueden meter contra la IGJ? Bueno, según la ley que instituye y regula y que crea la Inspección General de Justicia, todas estas resoluciones se apelan ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la capital federal. En principio se presenta un recurso ante la IGJ y es la misma IGJ la que tiene que elevarlo. Estoy viendo que tengo tildado un poco la pantalla, no sé si se me sigue viendo. ¿Se me sigue viendo bien? Bueno, excelente, entonces continúo. Perdón si siguieron escribiendo, pero el chat me quedó tildado, así que no puedo saber si escribieron alguna cosa más. De todos modos, bueno, voy a seguir con lo que ya tengo anotado, así podemos cerrar con todo lo que tenemos para informar. Bueno, vamos a seguir. De nuevo, mil disculpas, el chat se me trabó, así que voy a continuar desde donde estamos. A ver, todas las acciones contra la IGJ se apelan ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la capital federal. El recurso de apelación se presenta y se interpone ante la IGJ, que es aquel que dictó la última resolución. Pero la IGJ, en un plazo, si no me equivoco, era de 10 días o 5, no importa, pero lo tiene que elevar ante la Cámara. Entonces ya sabemos cuál es el órgano de competencia. Si algún abogado está escuchando esto, bueno, le viene bien, porque no vaya a ser que lo presente ante otro lugar y que después por errores formales le rechacen la apelación. Entonces, ¿esto es apelable? Sí, totalmente apelable, completamente apelable. Recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la capital federal. ¿Por qué Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil? Porque la competencia ante la Inspección General de Justicia se divide entre asociaciones y fundaciones y, por otro lado, sociedades. Entonces, como hay una Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial específica, eso se va para otro lado. Todo lo que es sociedades se va con la Cámara Comercial y todo lo que es asociaciones y fundaciones, que es lo que puede llegar a abarcar a las iglesias, se va a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil.
Ahora, otra de las cosas que les vengo a decir es que si ustedes incumplen con esto, más allá de ser alcahuetes ante el INADI y demás, la Inspección General de Justicia tiene la posibilidad por ley de imponer una multa, pero es sideral, es una locura. Yo lo busqué, la multa actualizada que tiene la posibilidad de imponer la IGJ por incumplimientos graves, como podría llegar a ser este, supuestamente, es una multa de hasta 30 millones de pesos a las asociaciones. Entonces, una persona común es una locura. Después hay asociaciones que manejan ese tipo de dinero, no pareciera ser demasiado dinero, pero después las que son iglesias y son asociaciones, realmente es una locura de precio. Estamos hablando de una suma increíble, es un despropósito total. Vamos a continuar. Quiero hacer una mención, la propia ley de la Inspección General de Justicia habla de que las funciones de la IGJ son asesorar al Estado, realizar estudios, dictar reglamentos, fiscalizar y proponer mediante el Ministerio de Justicia de la Nación, que es el ministerio a la cual responde, la sanción de normas que excedan sus facultades. Entonces, acá la IGJ está directamente yendo en contra de la propia normativa que la creó, porque está creando una ley. Esta reglamentación que hace, que mete un nuevo requisito a las asociaciones civiles y encima modifica a las ya constituidas, va en contra de lo que dice la Constitución Nacional, por supuesto, pero también va en contra de la ley propia de todo esto, que vendrían a ser, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Sociedades. Entonces, esto es lo que mayormente debería llamar la atención y a veces no se cuestiona. Se está afectando y se está extralimitando de sus competencias la IGJ porque tanto el Código Civil y Comercial de la Nación como la Ley de Sociedades la creó el Congreso, no la creó la IGJ. La IGJ la ejecuta, controla, la fiscaliza, controla de que se cumpla con todos los requisitos que esas normas digan, pero no puede crear una nueva norma. Eso le compete al Congreso, si no cerremos el Congreso y démosle laburo a la IGJ. No es así. Entonces acá claramente se extralimitó en sus competencias. Sí pudo haber hecho esto, proponer, esto es artículo 11 de la ley 22.315, sí pudo haber hecho proponer mediante el Ministerio de Justicia de la Nación, o sea, ni siquiera la IGJ podría haberlo hecho, sino proponérselo a su autoridad máxima, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la sanción de normas. Y ahí esto llegaría al presidente y el presidente lo propone en el Congreso. Pero nada más. Entonces es muy preocupante lo que está pasando. Vamos a continuar porque queda muy poquito tiempo y no quiero que se corte. Aquí hay diferentes cuestiones que llaman la atención, lo voy a decir muy arriba. Si no estuviéramos hablando de afectación al cupo trans, también tenemos la cuestión de la afectación a la paridad de género entre hombres y mujeres, por el hecho de que estamos hablando de iglesias. Las iglesias, mayormente, si bien se han dividido mucho, y esto es una lástima, pero tienen dos conceptos diferentes respecto del rol de las mujeres en la iglesia. Y los dos han sido escritos por Pablo, así que hay una contrariedad ahí en las cartas paulinas. Una es Primera de Timoteo 2:12, que dice, no le permito a la mujer enseñar. Lo dice Pablo, una carta directa a Timoteo enseñando estas cuestiones. Entonces, ahí, bueno, tenemos ciertas cuestiones. Después tenemos, por ejemplo, no lo tengo anotado, pero se me venía a la mente, los requisitos para ser obispo. Decía, por ejemplo, marido de una sola mujer. Entonces, una mujer no puede ser obispo, porque no puede ser marido de una sola mujer. Una mujer no puede ser marido de una mujer. Bueno, hoy en día en Argentina quizás podría llegar a serlo, pero por los requisitos bíblicos no. Entonces, hay ciertas cuestiones que han dividido a la iglesia en el sentido de qué rol ocupa la mujer en la iglesia, que hoy con esta resolución puede llegar a generar un conflicto tremendo dentro de las mismas iglesias. Por otro lado, tenemos lo que dice Gálatas 3:28, que no hay hombres ni mujeres, no hay amos ni siervos, no hay esclavos ni libres y demás. Pero por eso digo, esto ha traído una gran división y yo creo que es lo que están tratando de generar en nosotros. Están generando que nos dividamos aún más. No solo que las denominaciones se hayan dividido, sino de que las propias iglesias internamente se estén dividiendo, porque ahora pareciera que la IGJ te permite elegir cosas que quizás la misma Biblia te lo está prohibiendo. Entonces es muy preocupante. Y sobre esto quiero cerrar porque ya no va a quedar más tiempo, realmente no va a quedar más tiempo y seguro se va a cortar. Pensemos en esto.
Lo voy a decir muy rápido para los pastores y líderes, lo van a entender rapidísimo. Perdón para los demás. Recordemos a Abraham, recordemos a Jacob. Luego de eso recordemos al pueblo de Israel. Luego del pueblo de Israel, esto ya se empieza a desarrollar después de Jueces, cuando arrancamos a leer Reyes, tenemos el reino de Israel. Luego, lamentablemente, después de Salomón en adelante, viene la división del reino. Y tenemos el reino del norte y el reino del sur. Dos reinos distintos ahora. Lo que antes era Israel en términos generales pasó a ser solo el norte Israel y abajo se lo llamó Judá, el reino de Judá. Luego el reino de Judá fue elegido por Dios solo una parte que fue Jerusalén, pero desde la promesa a Abraham, desde el cambio de nombre a Jacob por Israel, desde el reino de Israel ocurrió una división que después fue Israel y Judá, y después de Judá quedó solo Jerusalén. Dentro de lo que fue Israel, Israel en su momento fue a la cautividad, quedando Judá sin ir. Y luego de un tiempo pasó también Judá a la cautividad por medio del rey Nabucodonosor. ¿A qué quiero ir? Toda esta división se ha causado en cierta forma, y yo se los podría decir hoy en día, de lo que podría llegar a estar pasando hoy en día en el mundo. O sea, todo el mundo fue abandonando a Dios y Dios lo fue abandonando al mundo. Y nos encontramos con países, por ejemplo, ya con esto cierro, pues ya estamos a las 12, son las 12 en punto, se va a cortar, ya con esto cierro, nos encontramos con países como El Salvador, donde el presidente abiertamente evangélico se ha declarado evangélico y ha puesto y ha pedido a pastores que oren por su institución. Nos encontramos con varios países que hoy en día están haciendo eso. Uruguay es un ejemplo bastante parecido, donde podrían llegar a ser lo que quedó del mundo. Ya no es todo Israel, ya no es todo Judá, es una Jerusalén ahí que está brillando. Ahora, Argentina podría llegar a ser uno de esos casos, pero lamentablemente no lo es. Es parte de los reinos que se dividieron, que se vendieron, que lamentablemente se regalaron a ídolos y a diferentes cuestiones, sacrificaron todas las cosas, se fueron al mundo dentro del punto de vista más crítico, abandonaron a Jehová y hoy en día están sufriendo una cautividad que es económica, que es financiera, que es tributaria. Hoy en día le estamos debiendo al mundo prácticamente. Y si bien en la misma cautividad han existido ejemplos, como el de Daniel, como el de Sadrach, Mesach y Abednego, que son ejemplos bárbaros que muestran la magnificencia de Dios, son ejemplos en la cautividad. Hoy en día tenemos la posibilidad de salir de ahí. Realmente yo se los digo, tenemos la posibilidad, pero tenemos que unirnos. Esta resolución nos viene a dividir más si nos ponemos a pensar. Tenemos que unirnos completamente. Entonces, esto es una de las cosas que quería dejarlo sentado. Entendamos de que hoy en día estamos en una cautividad financiera muy brava frente a diferentes naciones que tienen poderío sobre nosotros. Y cierro con esto, que era a lo que quería llegar antes que se corte. Gente, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Primero, una presión política. Si bien la Secretaría de Culto no tiene relación con la IGJ, sí los ministerios, el Ministerio de Culto, vamos a resumirlo así, y el Ministerio de Justicia se reúnen en su momento con el Gabinete de Ministros. Entonces, hay que hacer una presión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que la Secretaría de Culto, en realidad la presión hay que hacerla en la Secretaría para que llame la atención a los de arriba y lo resuelvan. ¿Y cómo hacemos esa presión política? Bueno, las iglesias hoy en día en Argentina están haciendo una ayuda social muy importante, muy brava. Entonces, a la política de turno le interesa el rol de las iglesias evangélicas. Digámosles de que basta, porque no te ayudo más, no te ayudo en esta relación social más, porque vos no me estás ayudando a mí. Entonces la presión política tiene que ir todas las iglesias a reclamar a la Secretaría de Culto. Y por otro lado tenemos el reclamo judicial. Esas son las dos alternativas y las dos cosas que hay que hacerlas en conjunto y todos juntos a la vez. Reclamo judicial ante la Inspección General de Justicia e ir al tribunal competente, que es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Gente, se va a cortar. Les agradezco a todos por haberse quedado hasta ahora. Que Dios los bendiga mucho. Realmente los quiero y les agradezco por haberse quedado. Me han hablado varios pastores alrededor de este momento, me han pedido que los ayude y espero de que esto haya sido de gran utilidad. Estoy para lo que necesiten, realmente, para el que no me conoce, soy abogado y bueno, en lo que pueda llegar a serles útil, saben que me pueden contactar, podemos trabajar en contra de esto.
Un saludo muy grande, Dios los bendiga y ya me despido. Chau, chau, perdón, el chat se me frenó, así que gracias a todos. No estoy pudiendo leer lo que me pusieron, pero gracias en serio y Dios los bendiga realmente. Sepamos que podemos hacerlo, no nos dividamos más. Podemos llegar a enfrentar esto, pero tenemos que hacerlo todos juntos. Así que gracias por haber orado por mí, les pido que sigan orando. Esta batalla es muy fuerte, pero bueno, estamos acá firmes. Un abrazo muy grande, bendiciones.